El jefe de gabinete acaba de informar que postergó su presencia en el Senado para los informes para el día 16 de julio. Vamos a escucharlo ahora en vivo. En el primer percentil y en el noveno percentil, con una mejora de 12 a 6,66 veces, con lo cual ha mejorado sustancialmente la equidad en la distribución del ingreso. Eso también, medido en coeficiente de Gini, que es el que mide la distribución del ingreso, baja de 0,473 en el primer trimestre del año 2004 a 0,367 en el primer trimestre del año 2014. O sea, lo que observamos claramente es que en virtud de los deciles de ingreso, o sea que es la parte proporcional, el 10% proporcional, o sea, la distribución del ingreso se divide en 10 partes, 10% cada parte. Cuando el decil más pobre, el de menores ingresos, aumenta más que proporcional respecto al noveno decil, lo que se produce es un mejoramiento en la equidad distributiva. Cuando uno observa esto, en el primer decil del 10% de menores ingresos, efectivamente uno observa que desde el primer trimestre del año 2004 hasta el primer trimestre del 2014, lo que experimenta es un crecimiento del 900% de su estructura de ingresos, mientras que para el noveno decil experimenta un crecimiento del 669%. ¿Esto qué significa? Significa que el decil de menores ingresos aumenta proporcionalmente más que el decil del noveno decil, y eso mejora sustancialmente la distribución del ingreso en la sociedad. Esto es muy interesante porque hoy observaba un artículo en un diario, precisamente no oficialista, que dice y destaca que la presencia en el Mundial de Brasil es también parte de la evolución de la clase media en América Latina, y se observa claramente la presencia de turistas provenientes principalmente de países de América del Sur. Obviamente, la estructura de ingresos tiene mucho que ver con la capacidad y el acceso que tienen las familias para generar estas condiciones de acceso a turismo o a otro tipo de bienes y o servicios. Dicho esto, quedo a disposición de las preguntas. Central. Quisiera preguntarle sobre la situación hídrica de los evacuados en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. También Formosa tiene 6.000, casi 6.000 evacuados por la crecida del río Paraguay. Se prevé lluvia para las jornadas del día de hoy. Y después la segunda pregunta es sobre si usted cree que el gobierno va a lograr los objetivos, las propuestas de los objetivos, los ODM, que vencen en el 2015. Primero la situación de los evacuados. La última parte no te escucho bien. No la sé última parte es sobre si el gobierno va a lograr las propuestas presentadas ante la ONU con los objetivos de los ODM que vencen en el 2015. Bueno, respecto al tema del proceso de reestructuración voluntaria de deuda, la posición argentina es precisamente defender la estrategia de reestructuración soberana de deuda pública de los países. Primero porque es necesario observar que se han marcado hitos en la humanidad respecto a estos procesos de reestructuración. Como no hay un sistema perfectamente organizado de reestructuración de deuda pública a nivel internacional, por ejemplo, cuando sucedió una crisis similar y acciones sistemáticas promovidas por fondos buitres contra Perú, surgió el tema de la evolución respecto a cláusulas de acción colectiva dentro de los prospectos de los procesos de reestructuración de deuda soberana. Como usted sabe, uno de los problemas centrales que tiene que ver con estas deudas es que se renegocian en plazas de carácter internacional, principalmente Nueva York, lo cual implica prórroga de jurisdicción, y en este sentido, como los países tienen que reestructurar deudas tomadas en forma preexistente, porque en realidad Argentina tiene una situación muy particular. Argentina tiene hoy en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como lo tuvo con Néstor Kirchner, una herencia que tiene que ver con una deuda heredada de gestiones anteriores. En realidad lo que ha hecho sistemáticamente la Argentina a lo largo de esta década es reducir deuda externa en manos privadas de una manera drástica. Ahora, el problema central es que esto origina
que las presentaciones se hagan con deudas en default desde el año 2001 y, en consecuencia, no existe un sistema de reestructuración internacional que determine, por ejemplo, cuál es la mayoría que permita la aceptación por parte del resto de los acreedores no ingresados al canje. Entonces, lo que muchos analistas de carácter internacional, que han sido amicus curiae de Argentina, lo que opinan muchos diarios a nivel internacional, es precisamente que una decisión judicial de un juez altera estas condiciones de reestructuración de deuda soberana. En consecuencia, es absolutamente imprescindible establecer un mecanismo de cuál es el criterio de aceptación. En el sector privado, en la ley de concursos y quiebras, el 66% de los acreedores, cuando da su consentimiento, obviamente es obligatorio para el resto. En el conjunto de países no hemos observado el mismo comportamiento a partir de decisiones unilaterales de una jurisdicción, como es New York, a través de un juez determinado. En realidad acá hubo un nivel de acuerdo o de reestructuración de deuda soberana equivalente al 92,4% y 1% de los acreedores promueve una acción judicial para alterar estas condiciones y para fulminar un proceso. Por eso creo que nosotros estamos trabajando claramente en un escenario de carácter internacional en donde no existe una regulación sistémica, pero que en definitiva una decisión judicial promueve enfoques sistémicos. Entonces, esto es lo que estamos trabajando y esperemos dar pasos en este sentido. Creo que la exposición del ministro Kicillof tiende a generar conciencia en el sistema internacional respecto a los alcances y las consecuencias de la proliferación de decisiones judiciales que puedan alterar los mecanismos de reestructuración de deuda. Así que esa es la cuestión principal. Y con respecto al tema de la situación de las provincias afectadas por inundaciones, hoy observamos claramente el impacto mayor en la crecida del río Paraguay. Pero en definitiva nosotros estamos actuando de un modo coordinado. Entendemos que la situación debería regularizarse en los próximos 30 días. La tendencia se manifiesta como declinante en términos de evolución, esto depende del régimen de lluvias, etcétera, pero creemos que por ser de carácter estacional debería tender a normalizarse próximamente, no obstante lo cual algunas provincias sufren el impacto más que otras. Principalmente hoy, por ejemplo, Misiones no tiene inconvenientes, Corrientes y la provincia del Chaco tenderán a normalizarse próximamente y en el caso de Santa Fe y Entre Ríos el impacto es inferior aún, pero la provincia de Formosa tiene el impacto proveniente principalmente del crecimiento del río Paraguay. Pero tanto el gobierno de la provincia, en acciones con el gobierno nacional y los gobiernos municipales, están trabajando claramente para asistir a las familias damnificadas, tanto por vía de evacuación como por vía de autoevacuación. Buen día, ministro. Jonathan de Felipe de Notinac. Consultarle por el conflicto entre el sindicato de camioneros y los empresarios del sector. Quisiera saber si el gobierno está monitoreando la situación, cuáles son las últimas novedades que tienen al respecto y si le parece lógico el pedido del sindicato del 40% de aumento, teniendo en cuenta cómo han cerrado las paritarias de los otros gremios. Y por otro lado, en la jornada de ayer, tanto Hugo Moyano como Pablo Moyano se refirieron a la posibilidad de una convergencia con la CGT de Antonio Caló para reclamar una vez más la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Si el gobierno tiene pensado abrir algún tipo de negociación al respecto. Respecto a la segunda pregunta, hemos manifestado la posición del gobierno en reiteradas oportunidades. Y respecto al tema de paritarias, nosotros claramente ratificamos el principio que tiene el gobierno en el sentido de que las paritarias son libres y debe formar parte de un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Entendemos claramente que los reclamos deben realizarse en el marco legal, sin alterar las condiciones de funcionamiento del sistema económico en su conjunto. Y en este sentido creemos que la intervención del Ministerio de Trabajo tiene que ver con el uso de las herramientas legales indispensables para generar
un acuerdo que permita definitivamente garantizar no solamente los derechos del trabajador, sino también el funcionamiento del sistema de transporte y la producción de bienes y servicios en el país. Buen día, ministro. Eugenio Payet, Eleudor, Radio Bahía Blanca. Dos preguntas, si me permite. La primera tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ayer de ordenarle al gobierno que le provea de transporte digno a los usuarios de los ferrocarriles, especialmente del Sarmiento, lo cual de alguna manera se contrapone con el relato del gobierno respecto de todo lo que se ha hecho allí, lo bien que se viaja. Y en segundo término, en el tema de los servicios de salud, es razonable que el gobierno haya logrado retrotraer el precio de los medicamentos, pero ¿qué pasa con la medicina prepaga? Ya aplicó 2 aumentos en lo que va del año, y si se mantiene ese ritmo, el aumento de la prepaga, que la usan millones de trabajadores a través de los sindicatos, superaría el 40% al cabo del año. ¿Qué cosa puede hacer el gobierno frente a este tema? Gracias. Bueno, respecto al tema de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, respecto al tema del servicio de transporte ferroviario, seguramente el ministro de Interior y Transporte, el contador Florencio Randazzo, remitirá a la Corte Suprema de Justicia un informe exhaustivo y completo respecto a todas las inversiones que el Gobierno Nacional realiza, viene realizando y a su vez realizará de aquí hasta el año 2015 para garantizar desde una asignación cercana a los 1.500 millones de dólares, obras desde soterramiento hasta cambio de vías, hasta la modificación sustancial del acceso a las estaciones, los mecanismos de control, fiscalización en el acceso por parte de los usuarios, también de la seguridad, señalización y a su vez también nuevos trenes que obviamente han mejorado sustancialmente la calidad en el transporte público de pasajeros. En consecuencia, lo que nosotros advertimos es que esta petición está en línea con lo que el Gobierno viene haciendo en esta materia, no solamente en el transporte ferroviario de pasajeros, sino también en el transporte de cargas a partir de nuevas inversiones con un mecanismo de cooperación financiera internacional. Próximamente, con la República Popular China y con la presencia de su presidente, se realizarán los acuerdos respectivos para el inicio de una inversión estimada en aproximadamente 2.500 millones de dólares que mejorará sustancialmente el transporte Belgrano-Cargas, lo cual implica integrar el sistema ferroviario de cargas conjuntamente con el sistema fluvial, marítimo y de transporte automotor de cargas para mejorar sustancialmente la reducción de costos sistémicos y mejorar la competitividad del sector. De manera que está en línea con esa dirección. Respecto al tema de medicina prepagas, eso tiene que basarse en el marco regulatorio que aplica la Superintendencia de Salud. De manera que ese marco regulatorio no permitirá una evolución de precios que sea superior a lo que en definitiva deba ser la superintendencia para proteger también a los usuarios del sistema. Y a su vez también quería transmitir que el Ministerio de Economía ha informado, digamos, que el secretario de Comercio, Augusto Costa, dictó la resolución 90 del año 2014 respecto a decisiones en materia del precio de medicamentos. Esa decisión de la resolución 90 del año 2014 establece lo siguiente. Primero, retrotraer el precio final de venta de todos los medicamentos cuya comercialización se encuentre autorizada en la República Argentina a los valores vigentes al 7 de mayo del año 2014. Segundo, los precios no pueden ser alterados dentro de los 60 días corridos a la vigencia de la resolución 90 del año 2014. Y a su vez, los laboratorios deben garantizar la continuidad y la producción y el autoabastecimiento o el abastecimiento y las 3 cámaras deben informar los precios de los productos de sus respectivos laboratorios desde el 1 de abril. Nosotros hemos hecho un análisis muy minucioso respecto a la evolución de los precios. Hemos observado claramente que desde el 13 al 26 de mayo se experimentaron incrementos a nivel de precios, en promedio entre el 3 y 4% respecto a los precios sugeridos de venta, y entendemos claramente que no se corresponde con la política de precios
oportunamente acordada. Por lo tanto, esta resolución está en vigencia y se aplicarán todas las sanciones pertinentes y correspondientes a los efectos de garantizar la protección de los precios de los medicamentos para los consumidores. Muchas gracias.